están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista, donde revisamos los temas más importantes, los temas de actualidad que son debatidos y analizados por nuestros parlamentarios. En esta oportunidad nos vamos a quedar con el trabajo de la Comisión Mixta sobre Identidad de Género. Para conocer todos los antecedentes, todo lo que ha ocurrido en los últimos días, revisamos la siguiente nota introductoria. La Comisión Mixta sobre el proyecto de identidad de género inició la votación de las indicaciones propuestas por los parlamentarios y el gobierno en torno a mejorar la propuesta legal. Durante la sesión, los legisladores rechazaron una indicación presentada por el gobierno que buscaba que no se definiera la identidad de género, sino que se votara directamente el procedimiento que la reconoce. Dicha propuesta fue criticada desde la oposición por considerar que apuntaba a evitar la discusión valórica. Sobre este punto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó que la intención del Ejecutivo no es evadir el debate, sino lograr tener una ley. Otra de las propuestas rechazadas fue la que buscaba que solo en el documento de identidad se hiciera el cambio de género registral, el nombre de la persona, pero no de sexo, además de definir cada uno de los conceptos. La Comisión Mixta busca despachar el informe final antes del 6 de junio, fecha en la que finaliza la última renovación de urgencia simple ingresada por el gobierno. Bueno, teníamos ahí la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela, y para conversar justamente sobre este punto y sobre lo que ocurrió también, obviamente, en la Comisión Mixta en la última jornada, la jornada del día lunes, vamos a dialogar con el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. Diputado, le agradecemos el estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias a usted, Guillermo. Diputado, bueno, consultarle directamente por lo ocurrido este lunes, esta votación importante donde finalmente ustedes logran preservar uno de los objetivos o de los fundamentos de la iniciativa. Bueno, efectivamente, como la gente sabe, la Comisión Mixta tiene por objeto, Guillermo, resolver las discrepancias entre el texto aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y nosotros logramos defender el texto aprobado en la Cámara de Diputados, que lo primero que hace en una ley de identidad de género es definir qué se entiende por el derecho a la identidad de género y establecer esta facultad por ley. El gobierno, para ahorrarse una discusión más de fondo y probablemente que suscita diferencias dentro de los propios parlamentarios de Chile Vamos, quiso soslayar esa discusión y quiso irse derechamente en el artículo primero a regular el procedimiento de cambio de sexo registral. Nosotros, en cambio, decimos que el procedimiento de cambio de sexo registral o de nombre es una consecuencia de la declaración previa que tiene que hacer la ley al inicio del derecho a la identidad de género. Y esta indicación la ganamos por 8 votos a 2. Solo votó en contra el diputado Chalper y la senadora Van Rieselberghe, pero tuvimos el apoyo del diputado Jaime Belolio, del senador Felipe Cas. Es decir, fue una indicación para establecer el derecho a la identidad de género, que es un tema además que hoy día la ciudadanía ha adquirido conciencia, ¿no? Sobre todo a través de la película Una mujer fantástica, la película chilena ganadora del Oscar, que los chilenos y los ciudadanos han podido darse cuenta que por qué es tan importante para una persona trans el poder ser reconocida con el sexo bajo el cual se siente, bajo el sexo que es conocida una persona socialmente. Si no se hubiese aprobado el punto que ustedes estaban solicitando y si hubiese llegado a un consenso respecto de lo que el Ejecutivo proponía, ¿en qué se afectaba la ley en la práctica? Porque se iba a aprobar igual el procedimiento. Es que hubiese sido una ley inconsistente, porque tener un procedimiento de cambio de sexo registral sin reconocer previamente el derecho a la identidad de género que tienen las personas era inconsistente. Máxime cuando el derecho a la identidad de género, por ejemplo, está establecido en la Ley de Garantías y Derechos de la Niñez. O sea, si respecto de la niñez ya habíamos aprobado este derecho, era inconsistente que en una ley de identidad de género no estuviera este derecho reconocido expresamente. Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque claro, sabemos que lo que finalmente resuelva la Comisión Mixta es generalmente lo que sale aprobado del Congreso Nacional, a no ser que se mantengan las discrepancias en ambas cámaras, pero el pronunciamiento de la mixta debiera ser el definitivo.
esos pasos, ¿cuándo debieran darse y cómo debieran concretarse? Bueno, hay más de 200 indicaciones, hay diputados que han suscrito 50 indicaciones, están en su derecho, por cierto, nos vamos a pronunciar respecto a cada una de ellas, pero yo creo que el Ejecutivo de alguna manera ayudó a ordenarnos porque accedió a que el procedimiento de cambio de sexo registral pueda operar desde los 14 años, con autorización de los padres, de los tribunales de familia, acompañando además antecedentes, ¿no? Informe del psicólogo, informe de los educadores que son muchas veces testigos de la evolución que han tenido los niños respecto del cambio de sexo y que tiene que ser reconocido en la ley. También lo que dice relación con el acompañamiento. Nosotros con la senadora Carolina Goich y con otros senadores y diputados propusimos, y el gobierno lo acogió y lo patrocinó, un sistema de acompañamiento hacia los adolescentes y niños que son trans, que tienen disforia de género, con el objeto de que ellos puedan tener consejería de psicólogos, asistentes sociales, un acompañamiento además familiar, en que la familia también tiene que ser acompañada en este proceso. Muchas familias no entienden qué significa esta evolución de los niños hacia un sexo distinto, particularmente desde los 12 años, y por eso es que va a haber este sistema de acompañamiento que es comunitario, familiar y educacional. Diputado, desde el punto de vista, digamos, más íntimo de las sensaciones personales, por llamarlo de alguna manera, ¿qué se siente el saber que esa es parte de una modificación legal de estas características que hace, no sé, 5 o 10 años atrás era completamente impensada en nuestro país? Bueno, efectivamente estos son temas nuevos y acá en el Congreso Nacional tenemos que discutir todos los temas que hoy día se discuten en la sociedad, en la academia, en la calle, lo mismo respecto al tema del acoso de las mujeres. Hace 2 años, nosotros, ustedes se acuerdan, despachamos el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual callejero, que no son los piropos, que dice relación con acciones de connotación sexual en la vida pública que afectan la dignidad de las mujeres. Ese proyecto lo despachamos hace 2 años, un recado para los senadores para que ojalá lo saquen. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de los temas que están pasando en la calle, la realidad de miles de personas trans que hoy día viven con un sexo biológico distinto a su sexo social, o cómo son reconocidos, cómo ellos se sienten en la esfera de su intimidad, es un tema del cual tenemos que hacernos cargo como legisladores. Y la verdad es que nos ayudó mucho la película, Una mujer fantástica, como decía, a sensibilizar a muchos parlamentarios respecto al tema, también a la sociedad en su conjunto. O sea, yo no sé si el gobierno del presidente Piñera hubiera apoyado este proyecto si es que la sociedad chilena no hubiera tomado conciencia de lo que es la realidad de personas que viven con una identidad de género distinta, y la película, que además fue elaborada por los hijos del ministro de Justicia, una coincidencia, ayudó mucho a ese propósito. En general tenemos un país, una sociedad más abierta para los cambios desde el punto de vista valórico. ¿Hay menos, digamos, restricciones en la mente de las personas? Sí, yo creo que tenemos una sociedad mucho más consciente de la autonomía de las personas para determinar su plan de vida, en la medida que eso no afecte los derechos de los demás. Por eso el tema del aborto fue más controvertido, porque tiene que ver con la autonomía de las mujeres, pero también tiene que ver con los derechos de los niños que están por nacer. Pero el caso de la identidad de género, el reconocer el derecho de las personas trans a ser reconocidas por la ley con la identidad en que ellos se sientan más cómodos, no algo que afecta a terceros, no algo que afecte a los demás. Y es lo mismo que nos pasa con el matrimonio igualitario, es lo mismo que nos pasa ahora con el tema de la ley de adopción. El gobierno va a presentar un proyecto de ley en materia de adopción que esperamos establezca también que las familias homoparentales no pueden ser discriminadas a priori en un proceso de adopción, porque lo que nos interesa finalmente es el interés superior del niño. Entonces, ¿dónde va a estar mejor un niño? ¿En un hogar del Sename o en una familia homoparental que haya pasado obviamente todos los exámenes de idoneidad psicológico
que establece la ley, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones con el resto de los padres. O sea, la Cámara de Diputados tiene que abrirse a esos temas también y legislar y entregar una respuesta. Claro, y eso justamente ya para ir cerrando lo que le iba a consultar. ¿Cuál es el mensaje que a su juicio está entregándole al país la Cámara de Diputados con el avance en todo este pool de normativa? Que no somos ni sordos ni ciegos, ni mucho menos mudos frente a los temas que hoy día se están debatiendo en el mundo, en la sociedad chilena, y que como Cámara de Diputados tenemos que entregar una respuesta legal y dar certezas de derechos a las personas respecto a estos temas que son controvertidos, que son discutidos, donde hay visiones distintas, y por eso el nivel del debate tiene que ser muy adecuado, y eso es lo que estamos haciendo en la Comisión Mixta respecto del proyecto de identidad de género. Diputado, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. La palabra entonces del diputado Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, que ha participado en todo este debate respecto a este proyecto sobre identidad de género. Nosotros vamos a seguir revisando reacciones, nos quedamos con la palabra del ministro de Justicia. Nosotros hemos hecho una propuesta que facilita el consenso, evitando discusiones doctrinarias muy legítimas, pero que generan más división. Pero no hay problema, se puede seguir igual, porque cuando nosotros decimos que las personas tienen derecho a rectificar, es porque tienen el derecho a la identidad. Lo hemos dado por supuesto, sin necesidad de explicitarlo. De manera que es una opción alternativa que hemos hecho solo para facilitar el despacho de este proyecto. Lo que el Ejecutivo quiere es que haya la posibilidad que una persona que tiene una identidad de género distinta a la de su sexo biológico lo pueda hacer. Esas eran entonces las declaraciones del ministro Hernán Larraín, quien daba cuenta del contenido de la propuesta justamente que tenía el gobierno para, él dice, buscar los consensos. Para conversar acerca de esto y para obviamente seguir con el tema, dialogamos con el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. Diputado, le agradecemos el estar justamente con nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias, Guillermo, por la invitación. Diputado, el ministro lo decía, la idea era buscar los consensos, pero no se logró para el Ejecutivo avanzar en este cambio, en esta modificación que usted apoyó justamente en la votación. A ver, lo que pasa es lo siguiente, el ministro lo que estaba buscando era hacer un derecho que surja de un procedimiento de cambio de sexo registral. Nosotros le dijimos desde el primer minuto que ni la nueva mayoría ni el Frente Amplio iba a estar para ese acuerdo, pero él insistía en que sí iban a estar. Y por lo tanto lo que ocurrió es lo que muchos anticipábamos que iba a ocurrir, que es que la nueva mayoría en aquellas cosas que le fueran funcionales iba a estar dispuesta a sumarse al gobierno y en aquellas cosas que no le fueran funcionales iba a votar por separado. Entonces, hasta donde yo entiendo, Guillermo, los acuerdos es aquello en que todos cedemos algo. Y aquí lo que está haciendo la nueva mayoría y el Frente Amplio es no ceder en nada, sino que sentarse arriba de la propuesta del Ejecutivo para estirar el elástico en la dirección que a ellos les conviene. Entonces, por supuesto, eso se tradujo en que el artículo primero, en vez de aprobar lo que proponía el gobierno, se aprobó aquello que le interesa a un sector del Congreso, que es la nueva mayoría del Frente Amplio, pero que no interpreta a las bancadas de Chile Vamos. Directamente el argumento que ellos tienen es que no servía de mucho aprobar un procedimiento si no había aprobado un reconocimiento previo. ¿Eso lo interpretan ustedes así? No, porque en el fondo, a ver, lo que pasa es que acá los derechos no tienen ninguna utilidad si no tienen un procedimiento que los ejecute. Entonces, lo que hacía el gobierno a través de plantear un procedimiento era dejar sentado que había un derecho que ponía en movimiento ese procedimiento. Lo que pasa es que aquí lo que no se dice es que en definitiva el Frente Amplio y la nueva mayoría lo que quieren es algo mucho más allá del mero procedimiento que propone el gobierno, que es lo que le hemos hecho ver nosotros al gobierno. Entonces, acá lo que hay que buscar es que si realmente hay un interés de llegar a consenso, es que las distintas partes estén dispuestas a ceder, pero nosotros no hemos visto por parte ni del Frente Amplio ni de la nueva mayoría en este punto y en otros puntos. Fíjese usted que lo que sale diciendo la presidenta de la comisión es que ellos van a proponer la votación del proyecto del gobierno, pero además nos van a hacer votar por separado los puntos que les interesan a ellos. Entonces, ¿qué acuerdo es ese? Un acuerdo en el cual yo doy por sentado lo que le conviene al otro, pero aún así echo agua a mi molino. Entonces así no se puede funcionar. Y la verdad es que hasta el momento está ocurriendo lo que algunos vaticinábamos, que es que este interés de lograr acuerdo en un tema como este no era real. Y por lo tanto de aquí lo que se trata es qué convicciones tenemos respecto a un tema que es difícil. La gran mayoría de Chile Vamos piensa, por distintas razones que si quieren las podemos conversar, que esta legislación tiene que aplicarse solo respecto de mayores de edad. Y eso no es por una cosa antojadiza, es porque la evidencia científica, los casos que hemos experimentado y las distintas audiencias nos llevan a la conclusión de que el discernimiento en materia de identidad de género solo se consolida
cuando usted sale de lo que se llama la adolescencia media, que es la que media precisamente en la edad que más nos ha hecho discutir, y cuando usted alcanza la mayoría de edad, que es el momento en el cual usted, por decirlo así, concluye este discernimiento. Entonces lo que no podemos hacer, si efectivamente queremos que ese discernimiento sea libre, es introducir algo que condicionaría ese discernimiento, que sería la posibilidad de los padres o de algún tercero de condicionarlo en alguna dirección. Nosotros no queremos que se condicione en aquello que nosotros consideramos. Queremos que ese discernimiento se haga sin intervención. Sin embargo, diputado, este consenso al que apelaba el Ejecutivo y del que usted habla también, este diálogo para de una u otra forma equilibrar la balanza, si es que se puede interpretar de esa manera, no parece ser tan simple, tan sencillo de lograr. Dentro incluso del mismo oficialismo hay voces bastante, digamos, variopintas respecto de muchos de los artículos de este proyecto. Sí, a ver, lo que pasa es lo siguiente, yo no tengo recuerdo que la nueva mayoría, el gobierno haya empujado un proyecto que es minoritario en su bancada. Yo no tengo recuerdo, yo le preguntaba a los miembros de la comisión si ellos tenían recuerdo de si alguna vez el gobierno había empujado, en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, un proyecto que fuera minoritario en su bancada. Yo no tengo recuerdo. Y aquí el gobierno lo que hizo, legítimamente, yo no lo discuto, pero legítimamente, es empujar un proyecto donde la inmensa mayoría de los parlamentarios no está de acuerdo. El argumento que se nos dio es que íbamos a lograr un consenso con la nueva mayoría del Frente Amplio, cosa que tampoco ocurrió. Entonces, nosotros nos declaramos con total libertad de acción de poder decir que si el Frente Amplio quiere que votemos respecto de menores de 14, entonces nosotros queremos que votemos respecto de mayores de 18, que es el sentir no solo mayoritario de Chile Vamos, es el sentir mayoritario de la inmensa mayoría de chilenos y chilenas. En todas las encuestas que usted pueda revisar, más del 60% de los chilenos quiere que esta legislación solo opere respecto a los mayores de edad. ¿Cree que el gobierno se ha sentido presionado de alguna manera? No digo por tanto por sectores políticos, sino que más que nada por la sociedad misma, presionado por la contingencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Sabe lo que pasa, Guillermo? Cuando usted revisa demasiado frecuentemente Twitter, se le empieza a crear en su mente una realidad paralela. Y uno empieza a creer que la realidad de algo que no representa más del 1% de la ciudadanía es la realidad. La realidad de los chilenos y chilenas es que quieren un gobierno enfocado en su agenda social. Quieren poniendo el énfasis en cómo mejoramos la agenda de la salud, de la previsión. Lo que pasa es que como de repente pareciera ser que algunos asesores están muy empecinados en hacerle el amén a Twitter, creen que estos temas... Entonces, yo personalmente siempre dije que el gobierno no tenía para qué involucrarse en una discusión que era eminentemente parlamentaria, donde hay distintas posiciones en la coalición, yo se lo reconozco, pero que el sentir mayoritario en Chile y en Chile Vamos, mire la coincidencia, es que esto había que regularlo respecto a los mayores de edad. Pero bajo el supuesto de que aquí vamos a lograr un acuerdo con algunos sectores, se introduce un proyecto distinto. Nosotros lo que dijimos desde el minuto 1, no hay piso para ese acuerdo, no nos creyeron, bueno, y aquí está el resultado, porque nos votaron, mire, fíjese que no lograron aprobar ni el título. Mire lo bien que estamos. O sea, el gobierno de una u otra forma, lo interpreto de sus palabras, ha legislado o ha impulsado una legislación que está en una realidad paralela, que no es lo que no es lo que Chile quiere. No es que no sea lo que Chile quiere. Yo creo que al presidente Piñera lo escogieron mayoritariamente para impulsar transformaciones de la agenda social en los cuales la inmensa mayoría de la coalición está de acuerdo. Y sin embargo, lo que no nos ha pasado en lo que llevamos la última semana es que nos tienen discutiendo ciertas temáticas que, a ver, feliz de discutirlas, pero el gobierno del presidente Piñera, su énfasis, porque cuando usted dice, no, hablemos de todo, eso es mentira, un gobierno tiene que poner énfasis en ciertas cosas, los énfasis no te los puede marcar por decirlo así, los grupos de interés de turno, sino que los énfasis de un gobierno te los tienen que marcar aquellas personas que te escogieron para llevar adelante algunos cambios sociales. Entonces, respecto a la ley de género, lo que nosotros sostuvimos el minuto 1 es que el gobierno dejara que se llevara adelante una discusión parlamentaria, pero pisaron el palito creyendo que la nueva mayoría del Frente Amplio iba a facilitarle un acuerdo, cosa que no ocurrió. Y no ocurrió, entiéndame, respecto del punto 1, que es ni en el título estuvieron dispuestos a ceder para que no estuviera lo que el gobierno no quería. Entonces, yo vaticino no muy buen trámite para el gobierno en lo que sigue. Y desde ese... claro, no es porque los parlamentarios de la coalición no estemos dispuestos a colaborar, sino que nosotros estamos dispuestos a colaborar en la medida en que el gobierno de verdad es capaz de demostrarnos que existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo. Pero en la práctica el gobierno se obligó a generar un acuerdo que no va a ser capaz de generar.
¿Y qué es lo que viene ahora? Porque así como están las cosas, a la luz de la última votación, es muy probable que gran parte de los contenidos finalmente sean despachados del Congreso, como lo está postulando, lo está defendiendo la oposición. ¿Qué va a pasar con el proyecto en sí? ¿Existe quizá alguna opción de recurrir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional? A ver, yo la verdad que creo que queda mucho camino por recorrer, por lo menos en lo que respecta a Renovación Nacional, y yo representando el sentir mayoritario de la bancada de Renovación Nacional. Lo que vamos a hacer es defender las cosas que creemos correctas. ¿Cuáles son las cosas que creemos correctas? Que esto sea para mayores de edad. Creemos que es importante que haya un acompañamiento por parte de personas que estén debidamente certificadas y que haya un registro de aquellos acompañantes que esté disponible para las personas. Que haya un deber del Estado de hacer ese acompañamiento gratuito respecto a aquellas personas que no pueden proveérselo, que haya una posibilidad de las personas que han cambiado en nuestro caso nos gustaría que fuera un cambio de género, no un cambio de sexo, pero efectivamente esa votación la perdimos el día lunes, que puedan volver atrás, porque sucede muchas veces que como este discernimiento no es simple, se vuelve atrás. Y lo otro que para nosotros sería muy importante es que efectivamente seamos capaces de hacer una regulación que sea capaz de entender que el tema del sexo no es un dato dentro de nuestra sociedad. En temas de salud, en temas previsionales, en temas de distinto tipo, el sexo biológico es relevante. Yo cuando presenté la moción para crear una mención de género distinta al sexo, lo que estábamos planteando es qué sucede si en una situación de emergencia llega una persona que se cambió su nombre, en su documento está su sexo registral cambiado y sin embargo biológicamente es de un sexo distinto. Yo le pregunté a la Sociedad de Cirujanos, ¿es relevante para usted saber que esa persona que se llama Andrés biológicamente era mujer? Sí es relevante, porque la dosis farmacológica, la intervención quirúrgica y los aspectos endocrinológicos no dan lo mismo. Entonces, y con esto cierro. ¿Qué va a hacer la bancada de Renovación? Va a seguir defendiendo estos puntos de vista en cada uno de los artículos, porque es lo que creemos correcto para la sociedad. O sea, la opción del Tribunal Constitucional está abierta. A ver, digamos, el Tribunal Constitucional es parte de la formación de la ley. Yo personalmente espero que seamos capaces como parlamentarios de resolver esto conversando y haciendo entender que los parlamentarios tenemos que atender a muchos aspectos. Un aspecto efectivamente, y sí empatizo con eso, es el tremendo dolor de una persona que sintiéndose un sexo distinto se le denomina con un nombre que no lo identifica. Eso es un problema y por eso este diputado presentó una flexibilización al cambio de nombre. Pero también tenemos que considerar otras variables que son como por ejemplo aquellas que le estoy planteando. Los legisladores tenemos la responsabilidad, Guillermo, de enfocarnos en las distintas variables de una sociedad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, entender el drama de muchas personas que efectivamente tienen el discernimiento de su identidad sexual, pero al mismo tiempo atender a que en nuestra legislación y en nuestro ordenamiento jurídico, y especialmente en el ámbito médico, el dato biológico no es una cosa casual que está puesta por azar, sino que efectivamente responde a una cuestión muy de fondo. Diputado Diego Chalper, le agradecemos el haber conversado ahí con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, yo le agradezco a usted y feliz todas las veces que usted quiera. Ahí estaba la palabra entonces del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, en un tema de la contingencia, un tema que se discute, se debate aquí en el Parlamento, como es la identidad de género. Nosotros dejamos hasta aquí el presente programa, nos reencontramos en una próxima oportunidad.